Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos así esta edición meridiana correspondiente al 3 de mayo del 2023. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca binacional, llevándoles información en señal abierta en toda esa semiluna comunicacional que va hacia Venezuela. Pero además están nuestras opciones digitales que nos permiten a través del streaming estar llegando a ustedes en este momento a cualquier parte del mundo en condiciones muy claras y una señal perfecta para todos ustedes. Este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores también, nuestros colaboradores y también corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de este su servidor, Alan Peralta. Bueno, iniciamos así esta edición de Siempre Venezuela. Lo hacemos al mediodía, como siempre, con la presencia de Carlos Uzcategui, el Miura, que desde La Guajira Binacional nos trae también su visión del país. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta y por supuesto la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio a esta hora. Bueno, sí, de la Guajira Binacional también, Alan, el terrible calor que se está presentando en toda la costa Caribe, pero sobre todo en el departamento de La Guajira, ya que por ser una zona semiárida, el calor no ha escapado de esta zona. Se esperan que en una semana las temperaturas pasen sensación térmica de 43, 44 grados con 38 grados bajo la sombra, es decir, que va a ser bastante fuerte. Bueno, el INAMEC ha informado durante el día de hoy que los venezolanos tenemos que prepararnos para una ola de calor de 10 días, Sí, 10 días aproximadamente, una ola de calor que va a estar con esa sensación térmica, 40 grados. Prácticamente, como decimos allá, el pequeño infierno. Y esta situación de verdad que es así, porque si a esto le sumas zonas tradicionalmente áridas como Falcón, como el Zulia, como algunas zonas de la costa oriente venezolana, el norte del estado Bolívar, San Félix, Upata, por supuesto. de verdad bastante cosas por tradición, pero ahora se incrementa esto, esta ola de calor. Decía en mi familia, a Venezuela si no la agarra el chingo, la agarra el sin narices. Eso, Y nos ha agarrado eso el es sin narices. correcto. Nos ha agarrado el sin narices porque además de todos los problemas sociales, políticos, económicos que Venezuela pueda estar viviendo, además de la calentera natural del trabajador por el tema de los desanuncios de Maduro, ahora viene este castigo de la naturaleza que es tradicional en este mes, pero antes tú tenías la garantía de los servicios públicos que por lo menos sabías que iba a haber agua, por lo menos Así es. te refrescabas. Ahora ni con Totuma te puedes refrescar porque no hay agua. Así de sencillo, el servicio de abastecimiento de agua en las principales ciudades de Venezuela se ha vuelto también más Una tortura, una calamidad. claro, tan irregular como el servicio de energía eléctrica. Y zonas como Maracaibo, en donde mis amigos maracuchos solían tener aire acondicionado integrales, ¿para qué molleja? No pasa calor sino frío en este infiernito. Ahora, hermano, están sufriendo la gente por el calor, y esta ola de calor viene bárbara. Además que, como tú me comentabas, se han incrementado los cortes eléctricos en el Zulia, Carlos. Sí, totalmente, tanto en el estado Zulia, pero sobre todo en las parroquias maravinas, en las urbanas. Hablan también en el oriente, una parte del sur y por supuesto en el sur del lago. Lo más triste del caso es que ayer emitió a las 9:30 de la mañana un comunicado a la estatal Corpolec indicando que iba a haber racionamiento, pero sin ninguna explicación. En el día de ayer, al golpe de 9 de la noche, por más de 6 horas, sectores que tú conoces, Alan, como Plaza de Toro, Las Delicias y las zonas adyacentes estuvieron sin servicio eléctrico hasta las 4 de la mañana, con un calor, una temperatura sobre la sensación térmica de los 41 grados.
Lo grave de este punto, Alan, es que no hay un personero que indique qué es lo que está pasando. Ya tú lo has versado en varias oportunidades, pero que ahora Corpolea indique que va a haber un racionamiento, pero sin dar detalle. Esto es más grave aún. Y por supuesto, el gobernador y los burgomaestres están sin decir absolutamente nada. No, yo le doy mucho, o sea, yo me pongo en el papel de los trabajadores de Corpoelec que están en este momento tratando de reparar líneas eléctricas, Sí, porque salir a trabajar en este esquema de temperatura en un poste, pues te da de verdad un impacto de trabajo bravo, o sea, y con los es un sueldos miserables que... golpe de calor con un trabajo al triple de la temperatura. Claro, pero fíjate una cosa que la gente quizás no analiza cuando vienen estas condiciones térmicas, es que esto en algunas personas acelera sus pulsaciones cardíacas Por y supuesto. cuando son hipertensos, pues se produce más riesgo. Y si en Venezuela los hipertensos, las personas con enfermedades crónicas, no están tomando las medicinas porque ya sabemos de los precios de las medicinas y los bajos ingresos que puedan tener jubilados, pensionados y trabajadores de la administración pública, el cuadro clínico general en un país que está como una olla de presión, pues se incrementa. Más de uno se le va a pegar su acelerada hoy o en estos días, porque la verdad que el país está para eso, de momento. Claro, y fíjate, Defensa Civil, personeros de los gobiernos nacionales están indicando a las personas sobre el tema de la hidratación y por supuesto que estén bajo la sombra. Pero esperemos que esto pase, pero fíjate, estén bajo la sombra, pero sin agua potable, sin poder recoger, como dices tú, un tobito con una totuma y echarse agua por lo menos. Eso es grave, Alan. Y fíjate también lo que están padeciendo, aparte de todo, la gente del sur del lago, entre la zona baja de Mérida y las zonas ganaderas. Alan, por tercera vez, y esto es algo muy crítico, hay que criticarlo, señalarlo, los ganaderos y los productores agrícolas están en total desasistencia por parte de tanto del gobierno nacional y los gobiernos estatales. Volvió a romper el dique el río Catatumbo. Siguen hectáreas sobre hectáreas arrasadas por las aguas. Bueno, yo no me explico esto, Carlos. Este es un problema, estos son de los problemas previsibles. Todos los Sí, años se calcula y se entiende que hay presión de las aguas que van en escorrentía desde la zona de montaña hasta la zona del sur del lago de Maracaibo, y ese incremento del caudal hace prever que hay que tener un equipo preparado para dar respuestas claras a los problemas de rompimiento de los diques. ¿Y por qué son vitales los diques? Lo hemos dicho en otras oportunidades, pero vamos a repetirlo. Los diques son vitales porque permiten mantener fuera del riesgo de la inundación a vastas zonas de producción agrícola y pecuaria de la zona sur del lago de Maracaibo, que se ha convertido prácticamente en el granero productivo de Venezuela, en el sector de leche y carne productivo de Venezuela. Y obviamente, bajo estas circunstancias, ¿qué se puede producir? O sea, que prevemos escasez de producción en las próximas semanas y prevemos también el abandono, porque hay, mira, hay productores que tienen un año que no pueden ingresar a sus unidades de producción porque vienen desde el rompimiento hace prácticamente un año del sí, primer hace un año. rompimiento o del segundo rompimiento, pero nunca se solucionó eso. No, en absoluto, Alan, porque también hay algo que es lo que nosotros le queremos poner la lupa y lo hemos indicado varias veces en el programa Siempre Venezuela Radio. ¿Dónde está la maquinaria del ICLAN? ¿Dónde está la maquinaria del INTI? ¿Dónde está la maquinaria que quedó del MAC, del Ministerio de Agricultura y Cría? ¿Y dónde están las maquinarias que tenían las alcaldías del sur del lago de Maracaibo y, por supuesto, de Guayamones, la zona de Colón Alto, que es en el estado Mérida? Hasta el momento, Alan, no se sabe dónde está esta maquinaria. Puede ser que la hayan vendido para el otro lado, como puede ser que estén dañadas o ya están en la chatarrería. Alan, pero la verdad es que el ciclo agricultura, ganadería, tanto porcina como vacuna, y el otro problema, el punto que es el grave, las musáceas, es decir, el plátano,
está encareciendo la vida total para toda Venezuela, porque tal como lo indicaste, el sur del lago es la despensa alimentaria en el término cárnico, lácteo y agricultura para toda Venezuela. ¿En cuánto se van a colocar los precios actualmente? Si hace poco lo indicamos que el plátano, un solo plátano, ya $1, perdón, 0,50 dólares. Ahora imagínate que siguen las aguas arrastrando las hectáreas y rompiendo, por supuesto, la nueva producción de plátano. Es decir, que esto va cuesta arriba, Alan. Sí, yo definitivamente digo, No se es entiende. una, no, es un vía crucis vivir en Venezuela. Total. Con el análisis que hacemos todos los días, lunes, la, la, la puestota de Maduro, martes la ola de calor, miércoles qué nos espera, jueves el dólar, viernes, o sea, es el vía crucis, man. Y uno dice, mi país no merece eso, mi gente no merece eso, Venezuela no merece eso, teniendo tanta riqueza, tanto potencial, tanto desarrollo que tiene Venezuela y capacidad productiva. Esa es la palabra exacta, capacidad Tenemos productiva todo, que Alan. Tenemos tiene todo. Venezuela. Tenemos agricultura, ganadería, turismo, tenemos minería, tenemos petróleo, carbón. Tenemos algo muy importante que es el turismo, que lo echan de un lado para otro. Y todos los meses habla el presidente de facto, Nicolás Maduro, de hablar y de abrir el turismo. ¿Cuál turismo, Alan? ¿Cuál turismo en Venezuela? Inseguridad, costos, falta de divisa, servicio de luz, de agua potable, etcétera, y un etcétera muy, pero muy largo. Sí, es una situación de verdad bastante difícil. Pero en este ambiente de viacrucis diario de los venezolanos, yo quiero hablar de una nota positiva, una nota que me encanta realmente y que me hace sentir orgullo de país. Tres médicos venezolanos han sido seleccionados en la prestigiosa lista Top Doctors 2023, que evalúa a los mejores médicos de todos los Estados Unidos. Y ellos son los doctores Daniel Salerno, Sadia Benzaquén y Elio Frickman, egresados todos de la Universidad Central de Venezuela. Ellos han sido seleccionados gracias a su excepcional calidad de trabajo. ¿Y sabe qué es lo más interesante de todo esto, Carlos? Que ellos, la selección se hace a través de un proceso por medio del cual dan su voto todos los médicos que consultan en los Estados Unidos. Es decir, quienes postulan son otros médicos. Y estos médicos hacen que esta gente que sea parte de esta lista sea lo mejor de lo mejor de los médicos en Estados Unidos. Te voy a decir quiénes son. Sadia Bezaquén ha obtenido premios y honores a lo largo de su carrera, incluyendo el premio a mejor residente de la carrera de medicina interna de la Universidad Central de Venezuela y una puntuación perceptil del 99% en el examen de cuidados intensivos y pulmonares. Elio Friedman cuenta con 23 años de experiencia en el área de cuidados intensivos y enfermedades pulmonares. Daniel Salerno es el actual director de cuidados intensivos del Hospital de Temple en Filadelfia y además es profesor asociado del Departamento de Medicina y Cirugía Torácica de la Universidad de Temple de esa ciudad de Filadelfia. Para que tú veas lo impresionante de todo esto, solo el 7% de todos los médicos de los Estados Unidos son elegidos para esta lista, lo que demuestra que los que están allí son clínica y habilidades interpersonales de los especialistas seleccionados. ¿Qué te parece eso, Carlos? Alan, es como lo dijiste tú ahorita, y yo me alegré mucho. Yo vi la nota muy tarde en la noche y me encantó escuchar esa noticia, porque esto es lo que yo llamo la nota positiva de nuestros migrantes a través del mundo y sobre todo en el campus médico en los Estados Unidos, porque no ha sido la primera vez, Alan, que han sido premiados nuestros médicos venezolanos. También en Miami, una de las mejores clínicas de cirugía plástica, la tiene un venezolano, al igual que el cuidado odontológico, lo mismo que en Texas y lo mismo que en Detroit, donde está uno de los mejores médicos en cirugía cardiovascular de todos los Estados Unidos desde hace más de 25 años. También se tuvo que ir del país. Y eso nos llena, como lo dices tú, de orgullo verdaderamente de decir somos venezolanos.
Bueno, te comento que hace año y medio tuvimos aquí la entrevista con un médico Correcto. especialista del venezolano que está viviendo en el Líbano y también Sí, es líder médico allá en el Líbano. Tenemos otros especialistas a lo largo del mundo, médicos, que dirigen por lo menos alas completas del hospital en el sur de Chile. Hay sí, una, señor. hay una zona allá en el sur de Chile donde prácticamente un ala completa son médicos venezolanos. ¿Y por qué buscan a los médicos venezolanos? No solamente por su capacidad, no solamente por su inteligencia, no solamente por su formación, los seleccionan, les gusta a la gente porque son médicos humanos, son médicos de sentimiento, gente que manifiesta Con preocupación por humildad. el paciente. Y eso es difícil Mm, para muchos médicos de otros países, porque se ha creado una distancia entre el médico y el paciente. Y es una distancia que a los venezolanos no nos gusta. Los médicos venezolanos más bien buscan cercanía con el paciente para hacerlo sentir cómodo, agradado en su situación, por muy difícil que esa sea, ¿no? sí, eso es cierto, Alan, y eso lo hemos sabido por muchos amigos, familias que se han ido a ver los Estados Unidos, y el médico venezolano, como lo indicas tú, ha sido el hombre familiar, el hombre cabeza de salud, y te indica los medicamentos, cómo te lo debes tomar, con agüita de tal, tal, tal. En cambio, el americano, o el gringo, o el norteamericano en ese punto, es directo. Tienes esto y le queda tanto tiempo. Son cantidades de personas que nos han comentado eso, Alan. Claro, fíjate las diferencias de los sistemas de salud. En Venezuela quizá no se tiene la tecnología para brindar la atención premium que pueda existir en los Estados Unidos, pero se tiene la calidad humana. Sí. Y, y esto pues hace No, y que, sí la tuvimos, Alan, porque sí la tuvimos. Fíjate algo, y perdona que te interrumpa en este punto. ¿Dónde quedaba la mejor unidad, mejor conocida de quemados de toda Latinoamérica? En el Hospital Coromoto del Estado Zulia, eh, donde estaba la mejor escuela de ortopedia, con el Hogar San Rafael, el Hogar Clínica San Rafael, también en Maracaibo. El JM de los Ríos, que fue puntual dentro del tema del cáncer para los niños, Alan. Y eso no se lo olvida a nadie. Eso es en toda América. Estamos hablando de América Central, América del Norte y América del Sur. Iban para JM de los Ríos. Nosotros tuvimos puntual grandísimas estrategias médicas con temas muy referenciales a diferentes tipos de enfermedades a nivel del mundo. Y venían a Venezuela. Hoy, lamentándolo mucho, nuestros sabios, nuestros científicos, nuestros médicos de punto se han ido del país. sí, y fíjate que muchos médicos venezolanos con excelente nivel de preparación, con prestigio y experiencia, médicos con 10 años de experiencia, con 15 años de experiencia, que habían sido jefes de áreas en sus respectivas especialidades en Especialidades. hospitales venezolanos, llegaron aquí a Colombia a buscar eh, la posibilidad de acceder a esos sistemas. Son médicos especialistas, la mayoría de ellos, y fue muy traumático ver cómo intentaron durante 3, 4 años, 5 años ingresar al Cierto. sistema de salud de Colombia y se les colocaba trabas tras trabas. Por parte no del gobierno, por parte no de las autoridades que tenían que certificar sus títulos profesionales, sino por parte del mismo gremio médico en Colombia, Sí, que eso le es cierto. que colocó trabas para impedir que profesionales de altísimo nivel venezolano pudieran ingresar al sistema de salud colombiano. Pero bueno, ¿qué generó eso? Que muchos de ellos se fueran a Chile, que muchos de ellos se fueran a España, donde ahora están ejerciendo su Sí, actividad señor. médica y profesional sin ningún inconveniente. Y creo que Colombia perdió allí mucho médico especialista, ni siquiera médico cirujano, médico especialista con capacidad de formación, experiencia y sobre todo mucho que dar. Son algunos análisis que habrá que hacer en su respectivo momento, pero yo Tienes conozco razón, muchos Alan. casos. Yo conozco No, muchos casos. y fíjate, el mismo tema con el caso de los profesionales en el área de la electricidad, mucha gente de la extinta Corpoelec, CADAPE, en el BEN,
Hoy día están en la zona central de Colombia y sí están laborando ya como profesionales técnicos especializados, ingenieros. Lo mismo que ocurrió en Argentina, al igual que el sector petrolero. Alan, la gran mayoría de los que trabajan en Mayla, en El Paso, en San Lorenzo, en San Mike's, en Texas, en Houston, la gran mayoría son expertos petroleros venezolanos de la extinta PDVSA, de Maravén, Lagovén, Llanovén, que hoy día están en los campos petroleros en los Estados Unidos, en el oeste norteamericano. Alan, te quería comentar algo, el tema del título 42 y por supuesto más de 1.500 militares que van hacia la frontera entre México y los Estados Unidos, directamente al Paso. Sí, hay ahí algunas cosas. La administración Biden se está preparando para cuando el 11 de mayo venga el cambio. Sí, El problema va a ser, Carlos, que la gente todavía mantiene la ilusión de llegar antes del 11 de mayo a esa frontera entre frontera norte de México, frontera sur de los Estados Unidos. Y sí. hay gente que no le va a dar el tiempo. Se van No, a no les quedar. da el tiempo, Alan. Va a ser muy difícil. Y Estados Unidos está preparando para reforzar su frontera y ser más duro, porque el título 8 así lo permite. Exacto. La gente dice el 42 era duro. No, el que es duro es el 8, el título El 8. 8 va a ser bastante fuerte, sobre todo para los migrantes latinoamericanos, en este punto los que entran sin documentos o algo. Y como tal lo indicaste, Alan, siguen tratando de salir y de llegar de alguna u otra manera hacia la frontera en el río Bravo. Alan, no va a ser nada halagador para todos los migrantes de diferentes nacionalidades que quieran pasar este punto, ya que lo dijeron muy claro, irregulares van para afuera, expulsión de una vez. Es que mira, el título 42 generaba sanciones de carácter administrativo, Sí, correcto. pero el título 8 genera sanciones de carácter penal, porque si a ti te agarran reincidiendo en el ingreso al territorio norteamericano, vas preso, así de sencillo, vas preso y vas a pasar una buena temporada y después que pagues tu condena, te expulsan y te prohíben ingresar a los Estados Unidos por un mínimo lapso de 5 años. De 5 años. Eso es muy difícil, Alan, sobre todo viéndolo. Hoy no olvido el video que pasaste en estos días en programa de la señora que va en el tapón del Darién con los brazos fracturados. Imagínate cuándo llegará esa señora a la frontera, cómo la pasa. Si ya han No, fallecido 3 zulianos en estas últimas 48 horas de la ciudad de mira, Maracaibo. ayer Es muy hablábamos lamentable. ayer hablábamos del que falleció en el río Bravo, pero es que fallecieron dos más en el Dos Darién, más, padre e hija. Qué triste esa historia, padre totalmente, e muy hija. lamentable. Y de verdad que las circunstancias para la población migrante se hacen bastante difíciles en el caso de los venezolanos. Se nos está cerrando el mundo, Carlos, se nos está cerrando el mundo y debemos entender que poco a poco los países van a ir levantando barreras y levantando todo un esquema a pesar y en contra de los convenios internacionales firmados en materia de protección a la migración. Porque lo que está pasando entre la frontera de Chile y Perú es un ejemplo de cómo dos Sí, países gravísimo. generan una zona en donde no hay ley y en donde ninguno de los dos se quiere responsabilizar del tema. Pero ni uno los quiere dejar entrar, ni los otros los quieren dejar de volver. Así que, bueno, vamos a ver cómo avanza este tema. Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, estaremos muy pendientes hoy a las 5 de la tarde con las noticias que estén pasando desde el mediodía hasta esa hora. Y como siempre lo digo, tanto para ti, para todos nuestros corresponsales y la audiencia, buen provecho a esta hora. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos así este segundo segmento del programa en la tarde de hoy, en este mediodía informativo correspondiente a la edición del 3 de mayo del 2023. Los abogados del ex ejecutivo de Petróleos de Venezuela, Rafael Reiter, denunciaron que la Fiscalía de los Estados Unidos ha mentido a un juez federal
cuando le dijo que su cliente testificaría contra el exministro de Petróleo y expresidente de la estatal petrolera, Rafael Ramírez, y habría señalado allí que habría aceptado sobornos. De acuerdo con la información y una serie de documentos presentados por el periodista de Associated Press, Joseph Goldman, los abogados advierten que Reiter no va a declarar en el caso contra un banquero acusado por Estados Unidos de esconder presuntos sobornos de altos funcionarios que estuvieron en el gobierno, porque según el texto, los fiscales creyeron que hay poco tiempo para ello y que existe un supuesto riesgo de fuga. El texto en español indica que Reiter no va a prestar declaración alguna a menos que Estados Unidos le garantice inmunidad total. Los abogados, según Goldman, cuestionan si los fiscales norteamericanos sabían sobre una declaración jurada del pasado 26 de abril a las autoridades españolas en la que decían a la Corte que no depondrían a Reiter. Texto de 2 páginas presentado por los abogados del banquero portugués Paulo Jorge da Costa Casquero Morta, contra quien se estaría armando el caso. ¿Qué pasa con este banquero? Según la investigación de la Fiscalía de los Estados Unidos, este banquero, Paulo Jorge da Costa Casquero Morta, habría sido el receptor y el manejador de recursos de corrupción provenientes de actos presuntamente irregulares cometidos por Rafael Ramírez. El señor Reiter sería testigo de estas operaciones. ¿Y qué querían los fiscales? Que Reiter declarara que este banquero hacía ese tipo de operaciones para caer en contra del banquero e iniciar un proceso que permitiese llegar por interpuesto a Rafael Ramírez. Sin embargo, todo esto se ha caído porque los abogados de Reiter dicen que este señor no va a declarar. Esta situación pone en complicaciones a la fiscalía porque ha quedado mal frente al juez, y esto es grave en los Estados Unidos. Que a un juez se le mienta es grave, pero ahora le tocará a los fiscales demostrar que ellos no tenían la información que hoy alegan los abogados de Reiter. Goldman, también el periodista, explicaba que Reiter iba a testificar contra un banquero europeo acusado de esconder grandes cantidades de dinero provenientes de PDVSA, así como también señalaba que los fiscales que siguen el caso tienen pruebas de sobornos presuntamente hechos a favor de Rafael Ramírez. Sin embargo, pues todo ha quedado en la duda porque ya no va a haber declaración. Vamos a escuchar en este momento el reporte de María García, de lo que usted no escuchó para siempre Venezuela. Lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela Radio, en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy miércoles 3 de mayo de 2023. Ola de calor más cortes de electricidad incrementan pacientes con tensión alta en los diferentes centros de salud de Maracaibo. $70 ajustados por el gobierno venezolano como ingreso mínimo no favorecerá prestaciones sociales, salarios ni vacaciones de los trabajadores. Gobierno de Venezuela levanta protocolo de bioseguridad para ingresar al país de cualquier lugar del mundo, informó el Centro de Viajes de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Artista plástico Carmelo Niño es reconocido por el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, con la Orden Lago de Maracaibo en su primera clase. Sesión solemne con motivo del Día del Trabajador realiza Consejo Legislativo y como oradora de orden la presidenta del Sindicato Venezolano de Educación del Estado Zulia, profesora Marlene Hernández. Sistema Nacional de Orquestas inicia audición con niños y jóvenes añú en las escuelas del municipio Mara. Erráticas políticas económicas y financieras han llevado a Venezuela al descrédito internacional, así lo señaló el diputado de la Asamblea Nacional, doctor Juan Carlos Velasco, ante el aumento salarial anunciado este 1 de mayo. Sala telemática Dr. Dirimos Rojas es inaugurada por el alcalde Gustavo Fernández en el Instituto Público Municipal de Salud para la atención de 250 personas diarias en San Francisco.
Alcalde de Maracaibo y representante de ACNUR Venezuela, Frederick Wilkinson, crean alianzas de trabajo en beneficio de nuestra ciudad. CENIAC cierra recaudación de abril con 9.944.023.342 bolívares. Internacionales. Protesta diplomática ante Estados Unidos presentará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por presunto financiamiento a organizaciones no gubernamentales. Deporte. Brillantes y Gaiteros del Zulia retoman este sábado 6 de abril el juego número 172 suspendido el pasado 29 de abril por exceso de humedad en la cancha. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo viernes 5 de mayo de 2023. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. ¿Cuál es el estado de la libertad de prensa en Venezuela? Es uno de los más bajos del mundo. Y esto lo ha revelado hoy un informe de la organización Reporteros Sin Fronteras. De un total de 180 países, Venezuela se ubica en el puesto 159 de la lista. Tiene una puntuación de 37,78 puntos y mantiene la misma posición que tenía el año 2022. En su informe del 2023 sobre la clasificación mundial de la libertad de prensa, Reporteros Sin Fronteras destaca que el país, Venezuela, vive un clima de restricción de la información en el que las medidas del gobierno amenazan el ejercicio mismo del periodismo independiente. Recordaron las restricciones para el ejercicio periodístico del país en un contexto de persecución, hostigamiento y amenazas. En Venezuela el periodismo se desenvuelve en un clima de restricciones. Es habitual que los reporteros sean golpeados o amenazados en el ejercicio de su labor cuando hay conflictos políticos en periodos electorales. La Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo están bajo control del régimen de facto, por lo que ninguna contribuye a garantizar la seguridad de los periodistas. Los actos de violencia física o verbal contra la prensa rara vez son objetos de una investigación, dice sobre el país la organización internacional. Destacan que en Venezuela se encuentran detenidos 2 periodistas, entre ellos está Roland Carreño, quien es activista del partido político Voluntad Popular. Sobre el contexto mundial dijeron que este año la situación es muy grave en 31 países, difícil en 42, problemática en 55, mientras que es buena o bastante buena en 52 países. Pocas palabras, las condiciones para el ejercicio del periodismo son adversas en cada 7 de 10 países y satisfactorias solo en 3 de cada 10. La clasificación mundial de la libertad de prensa muestra una gran volatilidad con subidas y bajadas importantes o cambios inéditos, como por ejemplo la subida de 18 puestos de Brasil y la bajada de 31 puestos de Senegal, aseguró el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christopher Deloire. Es una situación de verdad bastante difícil el ejercicio del periodismo en Venezuela y en otras partes del mundo. Vamos a escuchar el reporte de Yuli Pineda, nuestra corresponsal para la Gran Caracas, Oriente y el sur de Venezuela durante el día de hoy. Saludos a Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y a la audiencia en Colombia, Aruba y toda Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. A esta hora tenemos nuestro resumen informativo. Por presuntos hechos de corrupción detienen al presidente de la Corporación Venezolana de Guayana Logística. El general de brigada Jorge Luis Gómez Pimentel fue detenido en el estado Bolívar por presuntos hechos de corrupción. De manera extraoficial se conoció que el también comandante de la Dirección de Contrainteligencia Militar de GESIN del estado Bolívar lleva ya varios días detenido, pero se desconocen mayores detalles sobre su aprehensión. Es importante resaltar que ante este hecho las autoridades nacionales, es decir, el gobierno nacional, no ha dado mayores detalles sobre la detención del general de brigada Jorge Luis Gómez Pimentel, repetimos, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana Logística y director del DGCIN en el estado Bolívar. Se espera entonces que a partir de las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre esta detención de este militar.
Continuamos, en otra información tenemos que otro carro sufrió los estragos de lo que podría ser el uso de gasolina en mal estado o de pésima calidad. Luego que se prendiera en llamas, el hecho se registró en la población de Guanare, cuando el conductor de un carro fúnebre hacía un traslado y el vehículo simplemente se incendió. Se esperan mayores detalles sobre las investigaciones que se han iniciado en torno a este vehículo que también sufre las consecuencias, según se ha reportado por los propios usuarios, lo que podría ser la gasolina en mal estado que se está vendiendo en las diferentes estaciones de servicio en todo el país. Para finalizar, tenemos que varias personas resultaron heridas al incendiarse una unidad del Metrobús que se desplazaba a la altura de La Yaguara en la ciudad de Caracas. Cuerpo de Bomberos del área metropolitana iniciaron las investigaciones en torno a este siniestro que también se podría decir es a consecuencia del mal estado, la mala calidad de la gasolina, el combustible que se les está vendiendo a los venezolanos. Ya no es solamente en el occidente del país donde se presentan estas situaciones de incendio de vehículos, sino que ya abarca toda Venezuela, se presenta tanto en la ciudad capital como al oriente de nuestro país. Esta situación ha generado angustia y alarma dentro de la población, ya que se ha denunciado a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales toda esta situación que se viene generando por el mal estado del combustible que, repetimos, se continúa vendiendo en las diferentes estaciones de servicio a nivel nacional. Esto es todo por los momentos. Soy Yuli Pineda, CNP 6871, con las informaciones de la Gran Caracas, Oriente y Sur de Venezuela. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Marcelo Ebrard, canciller de México, dijo que Estados Unidos mostró su preocupación por el aumento del flujo de migrantes procedentes de Venezuela y otros países que llegan a la frontera sur, por lo que aseguró que podría ampliar el programa de visas humanitarias a 100.000. Las declaraciones de Ebrard surgen luego de una reunión de Elizabeth Sherwood Randall, asesora de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional, con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para discutir el funcionamiento del título 42 tras su previsible derogación el 11 de mayo. Nos comentó que van a mantener el programa de visas humanitarias para haitianos, venezolanos, cubanos y nicaragüenses. Lo han ampliado ahora a 100.000 y es una cosa que ha pasado desapercibida para personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, anunció el canciller de México. Esto representa un aumento significativo del número de visas humanitarias, ya que el gobierno de Joe Biden anunció desde un principio que serían 30.000 las personas beneficiadas de los mencionados países. Ebrard agradeció al presidente norteamericano Joe Biden el haber mandado a un agente tan cercano para informar de forma directa a López Obrador. Aunque Ebrard no se pronunció al respecto, un funcionario estadounidense informó a EFE que el Pentágono va a desplegar de forma temporal 1.500 soldados adicionales a la zona frontera con México. Todo ello sucede a la espera del fin del título 42. Los flujos migratorios van a seguir creciendo después de que Estados Unidos intercepte solamente el año pasado 2,76 millones de migrantes y que México reportase un incremento del 43% en el número de personas en situación irregular en el país desde el 2022 hasta 444.439 personas. Tras la reunión, Estados Unidos afirmó que mantendrá el funcionamiento del título 42 bajo otros sistemas legales como el título 8. Bueno, vamos a escuchar a Juan Guaidó, quien estuvo ayer en la Organización de Estados Americanos e intervino clarificando su posición sobre lo que esperaba de Colombia en este pase por este país que finalmente lo expulsó. Una respuesta adicional, a pesar que ya hemos conversado sobre esto, fue una amenaza directa, casi un chantaje, al amenazarme que si no, básicamente, que si cómo había entrado, si no me podían deportar de vuelta a Caracas, entendiendo el riesgo que representa para un opositor regresar a Caracas. De hecho, Fernando Albán regresó a Caracas por el aeropuerto internacional de Maiquetía, lo secuestraron y lo asesinaron, torturado
en calabozos del SEBIN en este caso. Así que esa fue básicamente la reacción inmediata. De nuevo, como lo dije públicamente, mira, no esperaba ni siquiera amabilidad, esperaba un trato simplemente digno como cualquier ser humano merece, pero encontramos lamentablemente hostilidad y amenazas en ese caso. Muchísimas gracias. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Vean ustedes qué curiosas son las cosas. El régimen dice, no he tenido plata, no pude incrementar los salarios por culpa del bloqueo, era lo que decía antes. Después no pude incrementar los salarios por culpa del saqueo, lo dijo después. Hablando del tema de la corrupción recientemente descubierta, señalada por ellos, pero que la verdad se venía practicando desde hace muchos años. Sin embargo, hay un artículo que publica hoy el diario El País de España, que es replicado por el diario Nacional, y en donde señalan unas cosas contundentes. Por lo menos 70.000 millones de dólares le ha regalado el régimen de facto durante estos años, estos años que van desde que se inició con Chávez hasta el momento. Más de 70.000 millones de dólares le ha regalado el gobierno a países amigos. Son contribuciones que ellos han estado cambiando en la época de vacas gordas como en la época de vacas flacas. Lo han dicho diferentes especialistas. Pero este tema luce bochornoso cuando usted ve la actual realidad del país, porque en la época de vacas flacas pues se veía menos, pero en la época de vacas gordas, perdón, se veía menos, pero en la época de vacas flacas se ve mucho más. Y vean ustedes que estas deudas han sido a cambio generalmente de apoyo institucional y votos en organismos internacionales. Esa ha sido la única razón. ¿Qué países han salido beneficiados según este reportaje publicado por el diario El País de España? ¿Qué países han salido beneficiados? Pues escuchen. Los países que recibieron la gracia bolivariana son Cuba, con una condonación de 22.700 millones de dólares en deudas. República Dominicana con 2.190 millones de dólares. Belice con 250 millones de dólares. Haití con 395 millones de dólares. Antigua y Barbuda con 50 millones de dólares. Nicaragua con 4.880 millones de dólares. San Vicente y las Granadinas con 70 millones de dólares. Ecuador con 5.580 millones de dólares. Bolivia con 2.900 millones de dólares. Brasil con 5.250 millones de dólares. Y Argentina con 8.560 millones de dólares. José Toro Hardy, expresidente de Petróleos de Venezuela y también uno de los autores de este informe, dijo a la ABC de España que el gobierno bolivariano nunca se preocupó por presentar los tratados de Petrocaribe y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Tratado de Libre Comercio de los Pueblos, ante la Asamblea Nacional para su discusión. Por lo tanto, es una caja negra, una caja sin fondo. No se sabe por qué razón se condonaron estas deudas, pero estamos hablando de casi 70.000 millones de dólares en deuda, que si le sumamos al tema de la corrupción, si le sumamos a las deudas no cobradas por PDVSA, fácilmente superan los 100.000 millones de dólares. Y uno dice, ¿a cambio de qué? De votos en organismos internacionales. ¿Y el hambre del pueblo qué? Las necesidades del pueblo venezolano ¿qué? ¿Dónde quedan? ¿Dónde están? ¿Dónde se manifiestan las necesidades del pueblo venezolano? Que estos inescrupulosos, por ponerle un calificativo, hayan regalado 70.000 millones de dólares en factura petrolera a sus panas, es una muestra más del grado de desastre, de falta de nacionalismo, de falta de criterio humanista, de falta de todo que tiene este régimen frente a los venezolanos. Es increíble esta situación. Me preocupa que se está creciendo la deuda de San Vicente y la Granadina, de que ya se le han regalado 70 millones, pero se le pretende regalar otros cuantos millones más. Y de otros tantos países.
través de la reactivación de Petrocaribe. Pero yo digo, ¿hasta cuándo el pueblo venezolano puede soportar un gobierno inepto, un gobierno incapaz, miserable con su pueblo, pero derrochador y don bonachón con el resto del mundo? Increíble esto. De verdad que cuando uno ve estas cifras, ve por ejemplo lo que le han condonado a Cuba, 22.700 millones, que por cierto, Cuba nunca nos ha condonado deuda correspondiente a los servicios de los médicos bolivarianos y todavía se los estamos pagando a diario con petróleo. ¡Qué barbaridad! Vamos a escuchar en este momento el reporte de nuestra corresponsal Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Continuando con estas opiniones de las personas ante lo que es el aumento, vamos a seguir consultándole a las personas en esta oportunidad. ¿Su nombre? No va a hablar. ¿Su nombre, señor? ¿Qué opina de este aumento? Bueno, hay personas que no quieren, sin embargo, estamos haciendo una encuesta, un trabajo periodístico para saber cuál es su opinión. Vamos a ver el joven. ¿Tu nombre, mi amor? No, tampoco tengo... Bueno, hay jóvenes que tampoco quieren opinar. Bueno, vamos a continuar en la calle. Muchísimas gracias a las personas y vamos a seguir preguntando en la mañana de hoy qué opinan sobre este aumento salarial. ¿Cuál es el criterio de las personas ante lo que se esperaba? Un anuncio en el día de ayer. Buenos días, señor. Su nombre, somos periodistas. ¿Qué opina usted sobre este aumento que dio a conocer el presidente ayer? Bueno, los aumentos pueden ser buenos, pero lo malo son los comerciantes, que eso no se resuelve nada. Más bien hacen empeorar a uno la calidad de vida, pues. ¿Qué llamado hace? ¿Ah? ¿Qué llamado hace al comercio? Bueno, que los precios tienen que ponerlos más acordes, pues, a los sueldos, porque en verdad los sueldos no son buenos. Bueno, muchísimas gracias, señor, por su acotación. Vamos a seguir conversando con las personas. Buenos días, señora. ¿Su nombre? María Perdomo. Señora María, estamos haciendo un trabajo especial sobre este aumento del día de ayer. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la opinión mía es que no aumentaron nada. Quedamos en la misma otra vez porque aumentan una miseria y el dólar sube para arriba lo exagerado. Sin embargo, ¿cuál es el llamado que usted hace? Un señor comentaba ahorita que el comercio también aumenta sin haber decretado, pero muchos tenían expectativa de tener una consideración en el día de ayer. Sí, claro. Como te digo, que aumentan una borona y entonces el dólar sube para arriba, entonces el comercio también aumenta, que ya uno no haya ni con qué comprar, porque uno se gana una borona y entonces no le alcanza para comprar nada. El que tiene familia, si le compra una cosa a un hijo, no le puede comprar al otro. Se alimenta bien uno, no puede alimentar bien el otro, porque entonces no le alcanza para nada lo que gana. El llamado que le hace inclusive al gobierno nacional y a todos los el llamado que yo le hago al Consejo Nacional y al que le compete, pues, que tenga un poquito más de conciencia con los venezolanos, porque estamos pasando mucha necesidad. Bueno, muchísimas gracias, señores. Seguimos preguntando porque hemos estado en la calle para dar a conocer el planteamiento y la opinión de la gente ante lo que ha sido este posible aumento. Para algunos no existe aumento, para otros sí existe este posible aumento, a la cual han decretado que no se ha llevado con satisfacción ante el anuncio del gobierno nacional. Esta es la información que nosotros manejamos hasta los momentos para nuestros amigos de Siempre Venezuela. Desde el municipio Lagunillas, costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela, quien les reportó Rixia Navarro. Bueno, vean ustedes, la gente hasta tiene temor de declarar. Eso es importante señalarlo. En Venezuela la libertad de expresión está duramente castigada. El gobierno pretende que toda voz disidente se oculte, se calle, se cierre. Y esto viene muy a propósito del informe de Oliver Lullano. En Venezuela ejercer el periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo y aunque en las agresiones físicas se ha disminuido, sigue habiendo una política de Estado que consiste en agresiones contra periodistas y medios
para generar censura, minimizar las opiniones y sobre todo evitar que el ciudadano sea informado debidamente. Esto lo detalló Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas. Cada 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa con la idea de fomentar la libertad de prensa en el mundo. En el 2023 se celebran 30 años de la Asamblea General de la ONU, en la cual se decidió proclamar un Día Internacional para la Libertad de Prensa. En Venezuela y en Latinoamérica, la situación de la libertad de expresión es complicada por los retrocesos y las violaciones a esta. El Colegio Nacional de Periodistas registró entre enero y abril de este año varios tipos de violación a la libertad de prensa, 3 casos de hostigamiento, 11 impedimentos de cobertura, 13 amenazas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, 7 casos de intimidación a manos de las autoridades, 2 emisoras de radio cerradas y 2 programas radiales sacados del aire. En cuanto a las agresiones directas contra los periodistas, el CNP considera que los casos de Jesús Medina Ezaine, Ana Belén Tobar y Ramón Centeno son los que más denotan violación de derechos humanos al debido proceso y a la dignidad como seres humanos. El reportero gráfico Jesús Medina Ezaine hizo un llamado a los gremios a la solidaridad e insistió en una agresión contra un trabajador de la prensa que significa y debe significar una agresión contra todos, por lo que pidió luchar por la libertad de expresión, porque las nuevas generaciones no van a encontrar la libertad de expresión en el futuro. El caso de Medina Ezaine ha pasado por 4 jueces, se han presentado 173 semanas en el Palacio de Justicia, se han hecho 25 convocatorias a juicio, 14 diferimientos para audiencias preliminares, 4 convocatorias para apertura de juicio, entre otros retardos. Enfrenta un juicio por supuesta instigación al odio del año 2018. El fotoreportero aseguró que aún es instigado a través de redes sociales. A juicio de Medina Ezaine, la prensa en Venezuela está en extinción y dijo que se evidencia en el cierre de emisoras, la desaparición de portales web, así como la migración de periodistas para cuidar su vida o el silencio de otros trabajadores de la prensa para cuidarse. Los periodistas Ramón Centeno y Gabriel Guerra permanecen detenidos tras realizar una entrevista a unos detenidos por su supuesta vinculación con el narcotráfico y después fueron imputados por presuntos delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias y usurpación de funciones. Centeno está en delicado estado de salud. Cuando fue detenido ingresó en silla de ruedas y en la actualidad está en cama. Durante su primera audiencia, Centeno sufrió parálisis facial en pleno tribunal. El CNP exigió la libertad para estos y otros comunicadores sociales detenidos, así como una investigación exhaustiva que respete los derechos humanos. Lamentable que se tenga que comentar estos casos en el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Bueno, y después ya de 3 días de haberlo decretado, los anuncios hechos por el presidente de facto, Nicolás Maduro, siguen causando discusión y análisis por parte de investigadores, por parte de analistas diversos, por parte de medios de comunicación y obviamente también por parte de economistas. Uno de ellos es José Guerra, quien señala a su juicio que Maduro, de una manera muy simple y muy directa, asesinó el salario en Venezuela. Escuchemos la visión que tiene José Guerra sobre este tema. El anuncio de Maduro el día de hoy es una burla para los trabajadores venezolanos. En primer lugar, hoy se firmó el acta de defunción del salario mínimo, que es una de las grandes reivindicaciones de los trabajadores a nivel mundial, establecido en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Maduro acaba de asesinar el salario mínimo. Segundo, bonificó los salarios, es decir, prácticamente toda la remuneración de un trabajador pasa a ser bonos cobrados en bolívares, que dice que va a indexar, no sabemos con qué medida, si es con el petro, con el dólar o con la inflación. Hay una incertidumbre en torno a esto. En tercer lugar, anuncia un conjunto de medidas, como por ejemplo una reforma tributaria para recaudar más fondos para el Estado, en un contexto en el cual la economía está entrando en una fase de recesión.
Eso es lo que no se debe hacer en una fase de recesión. Aumentar los impuestos porque le estás quitando demanda a la economía y estás profundizando la caída de la economía. De manera tal pues que estamos ante un gobierno insensible que no parece tener claridad sobre la necesidad de que los trabajadores venezolanos tengan y disfruten de un salario digno. Ahora, ¿por qué Maduro hace esto? Teniendo los recursos, porque tiene los recursos. Ya Tiburón está exportando 140.000 barriles de petróleo al día que van a reportar este año el gobierno, o mejor dicho, como exportaciones petroleras, casi 3.500 millones de dólares sin que le quede nada a los trabajadores. ¿Por qué no aumenta los salarios? Bueno, teniendo cómo hacerlo, sencillamente porque está acumulando recursos para el evento electoral de 2024. Esa es la explicación de fondo ante la negativa de Maduro de no incrementar los salarios de los trabajadores venezolanos. Pero complementando lo dicho por José Guerra, el portal informativo lapatilla.com publica un trabajo interesante donde, entre otras cosas, dice lo siguiente: la suma de los bonos ahora indexados al dólar, aunadas al salario de 130 bolívares, dan un total de 75 dólares. En términos de ingreso, sí se produjo un ligero incremento en torno al 44% al pasar de 52 dólares que cobraron los trabajadores de la administración pública en abril con el pago del bono de guerra económica al cesta ticket y el salario mínimo a los 75 dólares que deberían pagarse al cierre de mayo. Sin embargo, ojo con esto, este aumento en los bonos no en el salario se traduce en la destrucción de los beneficios laborales conquistados por los trabajadores tras décadas de lucha obrera contemplada en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. El problema central de este ajuste, afirma la investigación del diario La Patilla, este ajuste y cambio en la estructura de la evasión de los pasivos laborales es toda prestación social establecida en una relación laboral entre trabajadores y patronos se ve vulnerada al depender de un salario mínimo que quedó anclado en 130 bolívares, mientras que la mayor parte del ingreso se concentra en 70 dólares otorgados mediante bonos sin carácter salarial. Es decir, se están perdiendo las prestaciones sociales de los trabajadores, se están perdiendo los beneficios derivados y los cálculos en otras áreas. Griselda Sánchez, presidenta de la Asociación para la Formación de la Dirigencia Sindical Fordisi, denuncia que no existió incremento salarial alguno, aunque la administración de Maduro intentara inculcar esta idea. Con esta práctica, el Ejecutivo emplea un mecanismo para evadir normas que el mismo gobierno implementó en leyes decretadas bajo la administración chavista, como la Ley Orgánica del Trabajo, cuyo artículo 104 define el salario como la remuneración devengada por el trabajador o trabajadora en ese tiempo y de forma regular y permanente por la prestación de un servicio. Queda entonces claro que se está destruyendo el sistema de prestación social en Venezuela. Se está evadiendo por parte del Estado el pago del sistema de seguridad social a sus trabajadores y se está generando toda una situación en donde el trabajador queda cada vez más desprotegido frente a sus beneficios futuros a cambio de supuestas prebendas presentes que no llegan a satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. Esa es la condición real de lo que está ocurriendo ahora en el país en materia salarial. Vamos a escuchar el reporte de Alberto González con sus famosos espuelazos y esta información que nos trae del centro occidente de Venezuela. Este es un boletín de noticias preparado para Venezuela Siempre Venezuela Radio, conducido por Alan Peralta y Carlos Uzcategui. Desde el corazón de Venezuela les reporta el periodista Alberto González del programa Espuelazo Puro, Puro Espuelazo. A ustedes nuestro saludo cordial. Entramos en materia. Ola de calor en Venezuela llegó con 40 grados de temperatura. Aumentó 64% la posibilidad de incendios forestales. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología estima que Mérida sentirá temperaturas de 7 grados centígrados, pero en los llanos venezolanos y en la región zuliana aguantarán 40 grados de sensación térmica.
En Valencia, desde el corazón de Venezuela, Estado Carabobo, 5 muertos y 5 lesionados en accidentes viales. Un bebé de 6 meses de nacido y su progenitora, un hombre que iba como copiloto, algunos de los fallecidos. Eventos ocurridos en Valencia, Guacara, San Diego, Autopista Regional del Centro, Huigüe y en el sector Noguera del municipio Carlos Arbelo. Uno de esos accidentes fue el sargento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Teófilo Antonio Quero Ochoa, de 45 años, el cual quedó atrapado debajo de un tractor. Era tropa profesional del Comando de Zona de la Guardia Nacional en Portuguesa. Había viajado a Carabobo a buscar un tractor. Mientras lo probaba, el tractor se volteó, lo atrapó y le causó la muerte. De Valencia pasamos a Cojedes. Las noticias de Cojedes: 516 familias afectadas directamente por las lluvias perdieron enseres, ropa, electrodomésticos y hasta vivienda, debido a los estragos de la caída de 54 litros de agua por metro cuadrado. Casi toda el agua que debería haber caído en un mes cayó en 12 horas. Se desbordó el canal de la Yaguara, afectando a varios sectores del municipio San Carlos de Cojedes. En la comunidad de Ezequiel Zamora hay varias familias damnificadas y ya se les ubicó en refugios. Además, se abrió un plan de acopio para recolectar productos, alimentos, enseres, ropa y medicinas con el apoyo de la Juventud China del estado Cojedes. La Federación de la Juventud Chino-Venezolana en el estado Cojedes, presidida por Marco Jun, ya inició una campaña de recolección de alimentos. De Cojedes pasamos a Portuguesa. En Acarigua, un crimen sin nombre. Detenido Julio Murillo, de 52 años. La Policía Nacional Bolivariana lo ubicó en la autopista José Antonio Páez, Acarigua, Portuguesa. Llevaba 3 osos palmeros en la maleta de su vehículo. O los matan por arrollamientos o a los osos palmeros los cazan con escopeta. Los indígenas prefieren comérselo con yuca asada. Sus tendones son utilizados para fabricar instrumentos de cacería y a algunos los cazan porque creen que su carne es afrodisíaca. Pobres osos palmeros. Julio Murillo fue procesado penalmente. Viola la ley penal del ambiente y viola la ley de protección a las especies animales. Finalizamos con feminicidios en Venezuela. Lamentable, en el 2022 hubo 37 casos de niñas víctimas de feminicidios, 13 de ellas menores de 1 año de edad. En Anzoátegui ocurrió el 13% de esos casos, en Miranda el 13%, en el Distrito Capital Caracas 10%. 8% en Guárico, 10,8% en el estado Cojedes. La mayoría ha ocurrido en el entorno familiar. 13 de las 37 víctimas primero fueron desaparecidas y luego consideradas asesinadas, según datos de la organización Provea. Feminicidios en Venezuela. Fue un boletín de noticias preparado desde el corazón de Venezuela para el programa Venezuela, Siempre Venezuela Radio, conducido por Alan Peralta y Carlos Uzcategui. En Venezuela les reporta Alberto González. Espolazo puro, puro espolazo. Mi carnet de periodista 7939. Adelante, estudios. Bueno, tremendo reporte de Alberto González, quien nos trae la información desde el centro occidente de Venezuela. Nos despedimos. Terminamos nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela correspondiente a hoy, 3 de mayo del 2023. Siempre hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Todas las 5 emisoras que nos acompañan en señal abierta y también nuestros canales digitales. Es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos volvemos a encontrar esta tarde de 4 a 6, una nueva emisión de Siempre Venezuela por los mismos canales regulares. Y también los invito a estar pendientes de otros detalles en nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com, nuestro canal YouTube, Siempre Venezuela, nuestros canales a través de redes sociales, en Instagram, en Twitter,
En Facebook, Siempre Venezuela Radio. Opciones que están disponibles para que usted no solamente vea o lea o se conecte con la información, sino también nos puede dar su opinión y también apoyarnos, ¿por qué no?, en la producción del programa. Muchísimas gracias. Nos encontramos esta tarde. Buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.